Buenos días a todas las personas que nos estáis viendo en este segundo día de las jornadas de geodatos del 2023. Contamos ahora con una presentación de Carlos Rubio Arévalo. Él es ingeniero de caminos y es el subdirector de instalaciones urbanas dentro del Ayuntamiento de Madrid. El título de su presentación: Integración y uso en Geoportal de los datos georreferenciados de instalaciones urbanas, alumbrado y túneles. Carlos, cuando quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias a ti, José María, y en particular a todo el equipo de Geoportal del Ayuntamiento de Madrid, porque verdaderamente el que le llamen a uno para participar en estas jornadas ya dice bastante. Y bueno, pues dentro de la propuesta y de lo que vamos a presentar en esta pequeña charla, vamos a comentar qué posibilidades tiene ahora mismo ya Geoportal. Cuando digo posibilidades ya, quiere decir que son posibilidades operativas en las cuales cualquiera de los que está, digamos, participando en esta jornada tiene acceso a ellas y, lógicamente, importante de esto sacar luego conclusiones con las preguntas y la participación de los gente que asiste para ir mejorando. Bueno, entonces, cuando nos llaman a nosotros para participar en esto en un tema tan complejo, ¿no? Y además tan arduo como instalaciones urbanas, que es eso del alumbrado, los túneles u otros elementos, uno se plantea, bueno, ¿nos llaman para rellenar o cómo? Entonces, pues recuerda que es una herramienta que se aplica mucho, pero entra desde el punto de vista de un usuario normal. Entonces, bueno, nada más empezar, pues encontramos que dentro de los contenidos destacados parece algo en lo cual estamos trabajando, el plan de mejora de accesibilidad de alumbrado público. Oye, un tema que dice mucho, a lo largo de la presentación lo veremos, pero quiere decir que, bueno, interesa. O sea, por lo menos hay alguien que ve este tipo de cosas. Tal, y nos planteamos el hacer la ponencia intentando el trasladar qué elementos tenemos, qué características tienen esos elementos y qué posibilidades tenemos para proporcionarlas al público, qué puede utilizar el público y para qué. Cuando digo público, digo cualquier persona ciudadana que esté interesado en ver qué está pasando en la ciudad, en combinarlo con otros elementos y también quiero incorporar, y una parte muy importante, a todos esos proyectistas y empresas que nos ayudan en el día a día generando proyectos dentro de lo que es la dinámica de una ciudad, ya sean proyectos propios de nuestro ayuntamiento, como pueden ser proyectos que nos afectan de manera muy notable, como puede ser una ampliación de línea de metro o una edificación o un cambio de una urbanización en una zona, en la cual no solo tienen que pensar en cómo va a quedar eso cuando finalice, sino, muy importante, el conocer qué es lo que hay, el conocer cómo funciona y quiénes son los responsables y, sobre todo, el mantener durante esa ocupación de la vía pública o ese elemento un servicio similar, porque el ciudadano, por ejemplo, en el tema del alumbrado, nadie entendería que por una obra de un ascensor o de un aparcamiento o de un metro le dejáramos sin iluminación durante la duración de la obra. Entonces, es muy importante considerar eso a lo largo del proyecto. Bueno, entramos un poquito en ese concepto que les estoy introduciendo de por qué estamos ahí. O sea, la primera pregunta, vemos que nos llaman para participar, por lo cual ya es muy de agradecer, como hacía en la presentación. Por otro lado, vemos que en el esquema de Geoportal, en algún momento dado, pues aparecen las actuaciones o los elementos con los cuales trabajamos de una forma destacada. Nosotros no somos un lobby en el cual potenciemos a Geoportal, digamos, y si nos pones ahí te damos más información, no, digamos, eso es que algo debe de interesar a la ciudadanía y al sistema. Y en eso pues nos quería hacer un poquito una exposición con respecto a lo que vamos a tratar en esta jornada de por qué es necesario Geoportal. Bueno, pues es necesario Geoportal por lo primero, y que está claro, ¿por qué tenemos que estar allí? Porque es necesario disponer, o es muy importante, en que la ciudad de Madrid, tanto internamente los servicios que trabajamos en ello, las distintas prestaciones, como cualquier ciudadano, tenga acceso a una información que le va a permitir no solo ver cómo trabajamos, no solo ver eh, cómo está funcionando esa instalación. Ahora hablaremos de distintos atributos o distintas posibilidades con las cuales podemos llegar a Geoportal, con Geoportal y que en ello trabajamos.
sino también cualquiera que quiera realizar alguna actuación sobre la ciudad que tenga un conocimiento pleno de qué es lo que hay y qué es lo que tiene que considerar para que esa actuación luego no se quede bloqueada o no se quede ralentizada porque le ha parecido un servicio municipal a lo largo del desarrollo de su obra. Y en ese sentido, estamos exponiendo dos servicios singulares. El primero, el alumbrado público, con una característica tremenda. ¿Quién no tiene alumbrado público en su casa? Baja y lo primero que ve a ciertas horas del día es una farola encendida. Eso está claro. Y no solo eso, sino que ya entramos en una distribución en que ya está por toda la ciudad, pero no está por toda la ciudad solo desde el punto de vista funcional, que da ese servicio, sino que, por desgracia, para los gestores de servicio, el alumbrado público para que funcione tiene que tener una alimentación, tiene que tener un cable que le llegue a ella desde cualquier elemento. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que por cualquiera, ya no solo por donde vemos las luminarias o los soportes de farola, tendremos un cable que atraviesa toda esa zona que en lo que estamos hablando y en lo que se trabaja hoy en día, y en ese sentido, yo creo que en estas jornadas estamos viendo ejemplos espectaculares, lo que hablamos del Internet de las cosas, de la ciudad, etcétera, etcétera, pues es un tema en que tarde o temprano se exportará y este modelo de elemento global por toda la ciudad pues aparecerá en otros servicios, con lo cual pueden aprender mucho de cómo lo estamos realizando nosotros. Eso. También porque es importante el inventario o tener un sistema georreferenciado en una plataforma útil y cómoda de que el ciudadano entienda. Bueno, pues ya solo una cosa egoísta nuestra. ¿eh? Cualquiera de ustedes en un momento dado pues, ha ido por la ciudad y evidentemente de casi más de 300.000 luminarias que tenemos, pues en un momento dado se puede haber encontrado una luminaria apagada. Oye, si coge el teléfono, llama al 010 o coge su aplicación de Avisos Madrid y dice, oye, estoy en esta zona y tengo una farola que está apagada. Bueno, por cualquier cosa. Egoístamente, imagínense que si en vez de hacer eso, ese ciudadano no llama al 010 o no aplica, sino directamente en su sistema dice, oye, es que esta farola, me pincha la farola que es la que ha visto apagada. Pues en ese momento el servicio de mantenimiento ya tiene claro qué farola es, qué características tiene, qué es lo que tiene que hacer, si tiene para sustituirla, si tiene que ir con un camión, con una cesta elevadora. Bueno, un servicio mejoraríamos. Y no solo eso, sino que una vez, si trabajamos en un entorno georreferenciado y esto, le podemos decir al ciudadano, oiga, automáticamente cuando el sistema lo detecte, ya le hemos repuesto la luminaria, ya está funcionando, o no. O le podemos decir, mire, no está funcionando porque ha habido un cable que se ha roto, que ha sido, las ratas han hecho de las suyas y tenemos que reponer el cable y como son las 3 de la mañana, no me voy a poner a picar y a despertar medio vecindario por una luminaria que en principio no es principal de la zona y que lo puedo hacer al día siguiente. O sea, es decir, la georreferenciación y el disponer de esta información en elementos accesibles para el público es un tema muy importante y que nos permite, y pues debemos estar en estos sistemas. Por otro lado, digamos, el tema de la interacción con cualquier actuación en la ciudad. Lo he adelantado anteriormente, pero como uno puede entender, pues muchas de las actividades que se realizan afectan tanto, digamos, a la pavimentación, a las calzadas y dentro de ellas, pues tenemos el tema del alumbrado público o, no digamos, el tema de los túneles, el cortar un túnel, lo que supone para la modificación del sistema de movilidad de la zona, lo cual hay que considerarlo. Otro aspecto importantísimo también, y es un tema hacia el cual todos llamamos, es que ya empezamos a hablar todos de modelos digitales de terreno, perdón, modelos digitales de ciudad, proyectos en vivo, es decir, estos modelos tridimensionales que interactúan unos con otros, es decir, yo tengo que tener mi canalización y tengo que tener mi farola completamente bien posicionada con sus características, el túnel donde está, saber la galería de servicios o la estación de metro, cómo también entra en profundidad para ver si un muro coincide con uno del túnel. Todo este tipo de cosas ya es una realidad hoy en día. Hoy no podemos ya trabajar desde el modo
de los últimos años y anterior, en lo cual el modelo plano y el modelo no integrado con unas coordenadas reales nos permite trasladar la información entre unos a otros y llegar a un modelo real de ciudad en el cual toda interacción, el abrir un hueco en un sitio, sabemos realmente si tenemos profundidad para no afectar al túnel o tenemos seguridad de que no vamos a afectar la canalización o dónde va. Entonces, ese es un tema en que Geoportal, digamos, yo creo que es la primera herramienta que yo conozca, digamos, a nivel mundial, en el cual ya hace muchos años ya incorporó esos modelos digitales de nubes de puntos que ahora ya se están convirtiendo en esos modelos reales que nos permiten trabajar de una forma mucho más eficiente y bueno. Por otro lado, digamos, Geoportal en instalaciones urbanas, pues porque todos los elementos, nosotros trabajamos, no trabajamos con filosofías, con entelequias, sino trabajamos con un elemento físico, ya sea una luminaria, ya sea un centro de mando de control de una zona, ya sea un túnel con sus distintos ventiladores, postesos, cámaras, etcétera, con lo cual tiene que estar ahí georreferenciado. Y otro aspecto también importante es el tema de la accesibilidad. He querido remarcar desde el principio el que esto hay que estar ahí no solo porque el ciudadano quiera conocer y quiera tener una idea más general de la ciudad y de lo que hay por su barrio, compararse, no pasa nada, digamos, ¿y por qué? Y ya le damos explicaciones de por qué hay esta diferencia entre esta zona y esta zona, y seguro que seremos capaces de explicársela bien, sino que esta información tiene que ser libre. Y más aún cuando mucha de la información que tenemos es una información que se ve en la calle. O sea, ¿cómo retraernos de decir dónde hay una farola, dónde hay un elemento, si es que cualquier ciudadano lo está viendo? Eso no podemos hacer. Bueno, y también es importante eso de que el ciudadano, digamos, en Geoportal va a ver ese elemento, va a entender el entorno, porque con los modelos tridimensionales en los cuales se ven los edificios, se ven las esquinas, o sea, es una herramienta realmente, yo creo, muchas veces de videojuego, desde el punto de vista, digamos, positivo de lo que tiene un videojuego de elementos para entender lo que pasa en la ciudad. Vale. Magnitudes generales, pues en este caso nosotros hablamos tenemos varios millones de elementos. Lo que pasa es que luego el desglose real es llegar hasta un detalle que no interesa, digamos, cargar en unos sistemas para que luego no tengan la capacidad operativa y que no sean funcionales, pero sobre entidades madre, sobre lo que es el elemento que nos puede interesar a todos, en el alumbrado público, pues hablamos de unas 244.000 luminarias, es decir, está toda antiguamente las llamábamos bombillas, están totalmente registradas, tienen acceso a ellos con sus características, si es LED, si no es de LED, cualquier elemento. También tenemos centros de mando, que son esos sistemas o esa centralización que nos permite gobernar cómo va a funcionar. Tenemos también georreferenciados 192.000 soportes en el suelo, que lógicamente no se corresponden con luminarias porque muchos soportes tienen varias luminarias encima, como cualquier palmera de la Plaza de Cibeles tiene 6 luminarias, un solo soporte tiene 6. Y luego Madrid, por sus circunstancias, tiene todavía muchas calles en las cuales por la estrechez de la calle es imposible colocar un soporte en la acera, en el suelo. Con lo cual, esas luminarias están colocadas sobre fachada y hay que observar. Bueno, todo ello suma 5,5 millones de metros de canalización, que piensen lo que son 5,5 millones de metros de canalización cuando Madrid de punta a punta hablamos de unas decenas de kilómetros. Hay que decir que tenemos un mallado y cosemos, nos afecta toda la ciudad. Bueno. Con respecto a túneles tenemos una información que nos permite un control y una vigilancia para garantizar la seguridad de toda la infraestructura y sobre todo de sus usuarios y para adecuar los elementos como son la información de los paneles de señalización variable, la activación de los ventiladores ante una mayor concentración de vehículos que generan unos gases correspondientes o para mantener un nivel. Bueno, y los datos pues ahí los tienen, también son bastante elevados, son 689 cámaras, 1.066 detectores de todo tipo, 543 semáforos, 1.800 elementos para actuar ante cualquier tipo de incendio y también, fíjense, digamos, ya solo en los túneles hablamos de 13.902 luminarias que solo en los túneles tendríamos muchas más luminarias que en cualquier ciudad pequeña de España. O sea, los túneles de por sí
su alumbrado supone ya una ganancia. Bueno, todo esto en Geoportal, ¿qué se pueden encontrar? Bueno, pues se pueden encontrar ya operativo, pues una malla distribuida de dónde hay alumbrado en la ciudad, gestionado por la Dirección General de Vías Públicas, en la cual tenemos una discriminación sobre cualquier elemento de esto, sobre cualquier calle. La idea, o sea, el avance que vamos a realizar es que cualquier ciudadano o cualquier interesado en realizar algún estudio va a tener información de cuántas luminarias hay en ese tramo, qué potencia tienen, qué horario tienen de funcionamiento, cómo se regulan. Quiero parar, digamos, porque para que no conozca el alumbrado, que sepa en Madrid las luminarias tienen un comportamiento horario, es decir, a ciertas horas del día y de la noche vamos bajando la luminosidad para conseguir una eficiencia máxima. Entonces, se puede decir que casi el 90% de las luces que ven en la ciudad les va a ir cambiando a lo largo de su periodo nocturno, van a tener distintas etapas en las cuales baja su luminosidad, es casi imperceptible para el ciudadano, por conseguir un ahorro energético, una eficiencia energética máxima, y que en ese sentido pues, estamos bastante orgullosos de lo que realizamos. Carlos, te quedan 10 minutos. Vale, el siguiente nivel al cual llegamos en Geoportal para el tema de las luminarias, del alumbrado, pues como ven, tenemos ya un detalle exquisito. Aquí lo que están viendo es realmente dónde está posicionada cada luminaria. ¿Eh? Con lo cual, y con sus datos. Aquí ya cambiamos, antes era una información agregada a cada tramo de calle, aquí ya ven mucha más información de dónde está colocada, y me quería parar aquí para hablarles de las distintas tipologías. Bueno, pues tenemos los trazados de las calles con los distintos tipos de luminarias. Vuelvo a remarcar que pueden uno seleccionar cuáles son LED, cuáles no son LED, distintas características. También pues vemos distintas tramos en los cuales, por ejemplo, aquí vemos las luminarias de un paso inferior, el paso inferior de Francisco Silvela Joaquín Costa bajo María de Molina. Como ven, ahí hay una concentración importante. Tenemos aquí otra concentración importante, esta que se debe. Esto es en el Museo de Esculturas al Aire Libre, bajo el puente de Juan Bravo. Pues tiene otra forma. Oye, a mí vemos forma como muy anárquica de, bueno, si esto es el parque de Baduarte, en el cual iluminamos una serie de caminos para que el ciudadano pueda utilizarlo a nivel urbano. Tenemos otros parques en los cuales verán que solo hay iluminación en las vías principales, porque pues, estimamos que un parque no nocturno se va por las vías principales y no iluminamos todo el parque como tal. O sea, no tendría razón de ser hoy en día con las necesidades de eficiencia energética. Pero aún así, vean, la capacidad de energía portal que todavía crece más. O sea, es decir, vamos ahora a centrarnos en la zona de una plaza en la cual hay un monumento. Vean la exigencia que tenemos con cómo trabajamos, y en que aquí ya no tenemos la farola o la unidad luminosa donde está colocada, sino está la orientación del haz de luz. ¿Vale? Como puntos singulares tenemos aquí una zona peatonal, una acera ancha, con lo cual colocamos elementos adicionales en la dirección de la acera, los viales evidentemente hacia el interior, y por ejemplo aquí tenemos un monumento en el cual tenemos distinta iluminación proyectando sobre la estatua del Marqués de Salamanca. Es decir, como ven, hemos intentado el que esta información que le llega al ciudadano y al interesado por Geoportal de una calidad grande. Dentro de esto, por avanzar antes de llegar, pues conceptos importantes que tenemos que trabajar. El alumbrado de los túneles es una importante afección a la ciudad. Son sistemas que están trabajando las 24 horas del día, por lo cual la optimización de recursos y los tiempos de respuesta tienen que ser mínimos, y para eso no hay otra forma humana de hacerlo más que tenerlo todo georreferenciado y en un sistema que identifique de lo que está pasando en la ciudad. Continuamente estamos trabajando, realizando mejoras, y es muy importante que desde los servicios tengamos una buena coordinación con Geoportal y con estos sistemas para proporcionarle al ciudadano la última información que tenemos. De una forma muy rápida, aquí de alumbrado tenemos 4 tipos. El normal que tenemos de la ciudad, y un paso inferior en rojo, un alumbrado ornamental de un edificio singular, y aquí tenemos la plaza Cibeles, en el cual ya no hablábamos de alumbrado ornamental, sino hablamos de alumbrado que nos permite generar escenarios con colores, formas, etcétera, etcétera. Bueno, que disponen de esa información. ¿Disponibilidad que tenemos en Geoportal ahora mismo? Pues tenemos todos los puntos de luz, tenemos el mapa de viales con su tipología, como han visto antes, y vamos generando distintos elementos, como veremos ahora, de un programa de mejora de accesibilidad. Hemos sacado de los puntos de alumbrado aquellos que son susceptibles de mejorar la accesibilidad de las personas y trasladarlos. También podrían ver todo el alumbrado navideño, lo que están viendo ahora aquí.
con sus distintos elementos. Tenemos los mapas de túneles, modelos digitales de túneles, tanto los que se hicieron hace años como los que estamos haciendo en estos últimos meses, y mapa de gálibos. Como ejemplos, bueno, pues que intentamos en esos mapas dar una información que luego sea descargable y sirva al ciudadano, o en este caso al transportista o a la gente, digamos, de camiones que tienen problemas con los gálibos, para que lo identifiquen y lo puedan cargar en sus sistemas de gestión. Damos evidentemente la altura límite y hasta describimos, en este caso el gálibo, que son los elementos que colocamos ante un túnel, una descripción máxima en que se evite al máximo cualquier entrada no indebida que lógicamente produce una rotura en el vehículo o una rotura en la infraestructura. Tenemos gálibos, tenemos esto del retranqueo, son mapas en los cuales semanalmente actualizamos dónde nos encontramos soportes que, como ven este de aquí, molesta a la movilidad de las personas, y vamos proporcionando dónde los hemos detectado, dónde estamos en evaluación, dónde ya hemos ejecutado, los hemos trasladado y dónde estamos trabajando en ese momento. Damos información, lógicamente, de por qué se realiza, en qué entorno está. Pues esta zona ha sido una campaña que hemos realizado en el entorno de un hospital, ¿no? Porque había una problemática importante. Líneas de trabajo muy rápido. Bueno, pues lógicamente incorporar a Geoportal todos los elementos con los cuales estamos trabajando, tanto físicos como virtuales. No voy a tener tiempo, pero bueno, ahí se deja. Incorporar también datos de gestión, lo que acabamos de ver, y dónde estáis trabajando, qué estáis realizando con este elemento, si estamos retranqueándolo, decirle al ciudadano, oiga, usted, cuidado, que ya sabemos que está mal, pero ya lo tenemos detectado y ahora estamos trabajando. O sea, son los datos de gestión. Lógicamente, todo esto nos permite asociarlo con otras entidades de Geoportal. ¿Esto que hacemos? Evidentemente, donde hemos detectado problemas de accesibilidad, nos centramos en centros de mayores, hospitales, sitios en los cuales pensamos que los recursos van a ser lo mejor a aplicar ahí. Por otro lado, es muy importante ya ir pensando y ya activarnos en el uso generalizado de modelos digitales 3D. Aquí tiene un ejemplo de lo que es un túnel. Hemos hecho un paso de detección, digamos, con sistemas de lectura de puntos, con láser y tal, ¿vale? Definición de estructuras funcionales y mejorar la publicidad. Vale. Como resumen, pues el uso de la georreferenciación y geoportal es una necesidad y obligación. O sea, yo ya no digo que nos gustaría, no. Estamos obligados a ellos. Hay que disponibilizar toda la información, que en este caso Geoportal creo que es una herramienta clave para ello. Normalizar la información, integrarnos con otros servicios, disponer de servicios que nos permiten recoger los errores y problemas de otros que detecten gente que lo usa para mejorar nuestra información, evidentemente unos sistemas de seguridad para la gestión de los niveles de acceso. Mil disculpas por esta carrera al final, pero agradecerles que me hayan escuchado y espero que les haya sido interesante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que es impresionante la cantidad de información que manejáis vosotros. Una pregunta que quiero trasladarte. Estamos haciendo lo que es la migración de los sistemas de iluminación, ¿no?, hacia sistemas LED. Más o menos, ¿qué porcentaje, si tienes ese valor de luminarias que ya hemos cambiado a sistema LED? Vale, vamos a ver. O sea, ahora mismo estamos en un 41%, pero se publicó, hemos cambiado el anterior contrato, hemos empezado el 1 de octubre con un nuevo contrato que tiene la propuesta de llegar a un cambio hasta alcanzaremos el 75%. Solo a nivel de detalle diré que en estos primeros 6 meses del contrato, o sea, ahora mismo durante este mes, de LED va a haber una evolución en el cual estamos cambiando del orden de unas 20.000 luminarias en estos. O sea, me has preguntado un tema que no estaba preparado, pero lo tengo que decir. Madrid ahora mismo está cambiando más luminarias cada día que toda España junta. De aquí a final de mes, luego ya el mes que viene ya veremos, porque teníamos un periodo de 6 meses para trabajar y durante estos 6 meses vamos a cambiar eso, un total de 20.000 luminarias que las estamos pegando en el último empuje en estos últimos días del mes. Pues muchas gracias, Carlos, por la exposición, concisa y muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros y encantado de haber colaborado con vosotros de Portal en estas jornadas y que esperamos seguir participando. Gracias.